Vamos a tratar un tema que debe de ser de atención para todos, Rocío, Alex, Iván, el virus del papiloma humano. Sí, que no tan solo impacta a las mujeres, sino también impacta a los hombres. ¿Sí? Entonces, pues bueno, para hablar de este tema está en la línea telefónica, quien el día de hoy también, hay que decirlo, es presidente de la mesa directiva 2021-2023 AMEIFAC. Aquí hemos platicado también de este tema, pero hoy es el virus del papiloma humano. Doctor Manuel Lavariega, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buena tarde, un gusto saludarles. Pues doctor Manuel Lavariega, ¿qué tan importante es el virus del papiloma humano y de qué manera incide en México en hombres y mujeres? Es realmente una condición de mucha importancia, ya que la infección por virus del papiloma humano es una infección viral que comúnmente puede llegar a generar crecimiento en la piel o en las membranas mucosas, principalmente de tipo de verrugas. Aunque existen más de 100 variedades del virus del papiloma, algunos tipos de infección pues no son malignas, vamos a decirlo así, pero específicamente las de interés para la salud pública y obviamente para los médicos son algunos serotipos que generan riesgo de cáncer. Doctor, el virus del papiloma humano, en una primera instancia, cuando uno trata de indagar, de buscar información, lo primero que sale en primer término es que se contrae al mantener relaciones sexuales sin preservativo con una persona infectada o al practicar el sexo oral, y puede causar diversos tipos de enfermedades. Así es, de hecho, las verrugas genitales que llamamos condilomas, pues son lesiones verrugosas, grandes, pueden ser exageradamente grandes y dolorosas, y eso es pues una de las manifestaciones clínicas que se pueden presentar. Sin embargo, como les comentaba, hay serotipos específicos del papiloma que son condicionantes de factor de riesgo para generar cáncer cervicouterino e inclusive cáncer de pene. Sí, y también por ahí me encontraba de que pudiera presentarse en el ano genital, pero no es lo único, también causa tumores en la zona posterior de la garganta, en la base de la lengua y las amígdalas, o tener otras manifestaciones como llagas y verrugas, doctor. Sí, cuando se practica sexo, no solo, vamos a decirlo, por la vía vaginal, sino cuando se practica sexo por vía anorrectal o se practica sexo oral, esto puede ser un factor condicionante para generar este factor de riesgo de crecimiento para este tipo de lesiones que, como bien comentó, puede generarse en lesiones anorrectales o inclusive en la lengua, en la mucosa de la boca o en la mucosa de la orofaringe, que es como la parte posterior de la lengua. Doctor Lavariega, en otra apreciación, podríamos decir también y mencionar que a veces no necesariamente puede manifestar la persona verrugas. ¿Esto es verdad? Sí, es que hay que diferenciar justamente. Unas son las causantes de las lesiones verrugosas y otros son los causantes del factor de riesgo aumentado para generar estas lesiones tumorales. Podría presentarse en otra parte del cuerpo, porque pues bueno, cuando uno habla del virus del papiloma humano y de repente pues uno tiene que digamos una verruga, un lunar desde nacimiento, pues uno pudiera pensar, a lo mejor tengo el virus del papiloma humano, doctor. Sí, de hecho hay lesiones verrugosas que son relacionadas a papiloma, pero son lesiones no malignas, son lesiones pues no relacionadas a un tema de práctica sexual, son lesiones virales que se presentan en la piel y que generan una verruga dentro de pues alguna área o alguna superficie de nuestro cuerpo. Estas pues obviamente no requieren de algún tratamiento específico, simplemente vigilancia y pues asegurar que todo se encuentra dentro de control. Por eso es importante las revisiones de cualquier crecimiento, de cualquier lesión que aparezca en la piel. Sin embargo, si este tipo de lesiones empiezan a crecer, si este tipo de lesiones tienen otro tipo de manifestaciones clínicas, son dolorosas y aparecen después de alguna situación de contacto de prácticas sexuales de riesgo, es ahí en donde requieren de atención médica inmediata. Evidentemente se trata de enfermedades de transmisión sexual. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Los síntomas, tanto para hombres como mujeres, son los mismos? ¿Cómo se puede presentar el papiloma humano?
Sí, en realidad es una enfermedad que es asintomática. La mayoría de las veces las lesiones aparecen de manera pues intempestiva después de estas situaciones de contacto sexual con alguna persona, y esto puede llegar a generar pues estas lesiones. Regularmente las características de estas lesiones pues están asociadas a la aparición de verrugas en la zona genital, pero si existen estas prácticas de contacto sexual por alguna otra instancia o alguna otra región que no sea la vaginal, pues pueden llegar a presentarse estos pequeños crecimientos. Doctor, ¿después de cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo de la infección se pudieran presentar? Esto es un tema pues que es o un punto inespecífico en cuestión del tiempo. Depende mucho de la inmunidad de la persona, depende mucho de las prácticas de riesgo, pero en promedio una lesión por papiloma puede empezar a aparecer después de 40 a 50 días del contacto sexual. ¿Hay cura? Sí, lo podemos hacer. Regularmente estas lesiones se extirpan, se extraen, se quitan quirúrgicamente, pero pues obviamente el virus sigue presente en la sangre y esto puede llegar a generar más lesiones, doctor, hacia el paso del tiempo. Perdón que le interrumpa, doctor Lavariega. Estamos platicando sobre el virus del papiloma humano que ataca a hombres y mujeres. ¿Puede convertirse en cáncer el virus del papiloma humano tanto en hombre como en mujer, doctor Lavariega? Sí, puede convertirse en cáncer. De hecho, incluso hay reportes en donde el cáncer puede presentarse hasta 20 años después de la infección inicial. Por eso es fundamental en las mujeres realizar el Papanicolao, realizar estas citologías cérvico-vaginales para poder identificar que no existe alguna condición de riesgo y obviamente pues que no se generen estos pues cambios de las células que son importantísimos para generar cáncer cérvico. ¿Y en el caso de los hombres, doctor? En el caso de los hombres es una situación un poco diferente. Si bien puede afectar la uretra, es decir, el orificio por donde sale la orina en el pene, en la mayoría de los casos en el hombre las lesiones son externas y pues se presentan como forma de verruga. Pues sin lugar a dudas es un caso que debe preocupar, más cuando usted ha mencionado, Rocío, Alex e Iván, auditorio, que puede presentarse inclusive 20 años después, Rocío. Sí, pudiésemos tener un problema y no darnos cuenta también de entrada con lo del papiloma, ¿no? Y que se presente el cáncer después de tanto tiempo. Doctor, de la vacuna contra el papiloma, hace algunos años me acuerdo que empezó este tema. Algunas niñas se la pusieron, por ahí empezaron a satanizarla. ¿Qué tan recomendable es y a quiénes se les debe de aplicar la vacuna contra el papiloma humano? Esta es una excelente pregunta y qué bueno que lo estamos tocando. Realmente las vacunas, como saben, pues se utilizan para prevenir enfermedades. Entonces aquí es fundamental que las campañas de vacunación, pues, lamentablemente ahora solo pues esto se hace en niñas, cuando están en sexto de primaria. Ahí es cuando se les aplican las dosis correspondientes de la vacuna del papiloma. Sin embargo, pues hay recomendaciones para que niños y niñas sean vacunados, esto para disminuir el factor de riesgo y sobre todo la posibilidad de presentar complicaciones a largo plazo. Por eso es fundamental estar completamente seguros de la vacuna del papiloma, al igual que el resto de las vacunas, son seguras y son eficaces. No van a generar ninguna condición de riesgo, no hay que satanizarlas ni tampoco hay que creer en todos estos tabús que se han presentado, que se han mencionado, porque esto es en realidad pues el único arsenal terapéutico que tenemos para poder disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a papiloma. Sí, doctor Lavariega, antes de que usted nos pueda decir si los hombres también pueden o podemos poner la vacuna del virus del papiloma humano, pues bueno, estos mitos, ¿no?, que se han dado en torno a la vacuna, principalmente en mujeres, vienen una serie de efectos secundarios, ¿no?, que pueden salir erupciones en la piel, en varias partes del cuerpo, después de pasado un tiempo, el hecho de que se puede interrumpir la menstruación en algunos casos o causar otras reacciones en el cuerpo de la mujer, son algunas de las cosas que están presentes, pero usted nos dice que no debemos de satanizar la vacuna, pero sí están presentes estos casos, que algunos de ellos están documentados. En realidad, no hay ninguna condición de riesgo, no hay ninguna condición de esterilidad, no hay ninguna condición de infertilidad, no hay ninguna condición de alteración en los ciclos menstruales.
Lo que se ha reportado pues han sido situaciones aisladas, condiciones muy específicas de casos que tienen inclusive otras condiciones de riesgo, algún otro tipo de enfermedades o algún otro tipo de situaciones clínicas asociadas. Claro, una duda más, ¿puede pegarse el virus del papiloma humano sin tener sexo, relaciones sexuales? Es decir, que alguna jovencita o algún jovencito pueda ir a un baño público, digamos, y que se haya sentado alguien que sí lo tiene, lo puede contraer, doctor. No, en realidad no, al menos que exista alguna secreción ahí genital, puede existir esta situación de riesgo, pero realmente el contacto del papiloma o el contagio del papiloma es por el contacto de mucosa con mucosa o de piel con piel. Pero sí hay que tener cuidados, ¿no? Tomar sus cuidados. Sí. Evidentemente las medidas de higiene básicas, pero vamos a decirlo, no es que si alguien que tenía papiloma fue y realizó sus necesidades fisiológicas en un baño, quiere decir que ahí hay un factor de riesgo para que yo me pueda contagiar por papiloma. Realmente así no es. Tiene que existir un contacto directo entre piel y piel o mucosa y mucosa. Doctor, por último, los hombres también tenemos que vacunarnos contra el virus del papiloma humano. Absolutamente, sí, debemos de vacunarnos. ¿No importa la edad? Realmente, empezamos a partir de los 12 años, incluso hay reportes en donde la vacuna se puede aplicar a una menor edad, 10 años, pero el esquema debe estar completo, digamos, en un rango de edad entre 12 y 20 años. ¿Es gratuita esta vacuna en México, doctor? Esta vacuna es gratuita en México, se aplica como parte del Programa Nacional de Vacunación en las niñas de 12 años que están cursando sexto de primaria y es cuando se les aplican sus dosis. Fíjese que antier, estaba yo con mi doctora ginecóloga y me decía que hasta los 55 años, pero ya no es gratis, se debería de aplicar la vacuna. Quienes no se la aplicaron, quienes no la aplicamos, ¿no? En realidad, bueno, aquí ya no existiría, pensemos de manera positiva, una persona de 50, de 45, de 55 años, pues ya tiene una pareja sexual estable, tiene una vida sexual plena, entonces pues no debería de existir alguna condición de riesgo para contagiarse por papiloma. Sin embargo, si existe el riesgo de múltiples parejas sexuales y relaciones sexuales pues de riesgo, entonces sí sería muy recomendable poder aplicarlo. Es como lo del SIDA, me acordé ahorita, ¿no? Cuando hay parejas que desgraciadamente han salido contagiadas, ¿no? Y hay que cuidarse. En todo sentido. Si se puede uno cuidar, pues que se cuide. No sabe uno la pareja, a lo mejor uno sí y el otro no. O viceversa. Sí, digo. O igual. Si existe esa situación de riesgo, sí, pues estamos en esa disyuntiva y definitivamente pues es recomendable. Gracias. Doctor, pues sí, esto llama a la conciencia, ¿no? A tener el sexo seguro y utilizar el condón si es necesario. Sí, sin duda. Y bueno, dicho sea de paso, el condón no asegura que no vamos a tener papiloma. No me diga usted eso. No protege entonces el condón, doctor. El condón protege la zona que está cubierta, pero el resto de la zona no cubierta, como la base del pene en este caso, ahí es donde pueden llegar a generar estas lesiones. Órale, pues buen dato, doctor Manuel Lavariega Sarachaga, es un gusto haber platicado, haber entablado comunicación con usted hasta la capital de la República. Como siempre le enviamos un abrazo cordial, con afecto, que tenga usted muy buena tarde de jueves. El gusto es mío, les mando un fuerte abrazo a todos allá en la mesa, un fuerte abrazo en cabina y excelente tarde para todos los radioescuchas.